Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Si hay un lugar que simboliza a la ciudad de Venecia por antonomasia, es la plaza de San Marcos, con su gran campanile, la basílica, el área abierta, ese punto al que los viajeros, ya sea caminando, ya sea a través de los canales, una vez que ponen el pie, están seguros. Han llegado a Venecia. Han llegado a esa Venecia de calles estrechas, de numerosos canales, de antiguos edificios, una ciudad comercial por antonomasia que durante 1000 años simbolizó el mundo de los mercaderes. Pero esa ciudad de los mercaderes también fue la ciudad de los conquistadores del Mediterráneo oriental. Y buena parte de los ejemplos de esa conquista lo tenemos encarnado en la propia Basílica de San Marcos, comenzando por los famosos caballos. Los que hoy están al exterior son réplicas de los originales, conservados en el Museo Interior, y que nos cuentan esa fortísima vinculación que hubo entre Venecia y el Mediterráneo oriental y muy en concreto el Imperio Bizantino con capital en Constantinopla. Porque cuando tratamos de entender cómo funciona esta, en principio, Iglesia Católica de San Marcos, esta Basílica de San Marcos, hemos de ser conscientes de que estamos ante un templo cristiano en el ámbito de la cristiandad latina, pero donde el peso de la liturgia, de los espacios, de la forma de concebir una iglesia, que viene del mundo bizantino, del mundo de la cristiandad ortodoxa, es fundamental. Después de todo, no hemos de olvidar que, más allá de ser una sede episcopal, San Marcos también tiene esa singular característica de ser iglesia patriarcal, lo que supone que el máximo dirigente de esta iglesia, el patriarca de Venecia, tiene cierto grado de autonomía respecto a lo que el Papa de Roma pueda disponer, incluso en cuestiones tan específicas como el espacio litúrgico. De modo que cuando entramos a la Basílica de San Marcos hemos de entender que estamos entrando ante una iglesia que en gran medida conserva buena parte de las soluciones espaciales y litúrgicas de ese mundo ortodoxo, bizantino, que más tarde se llamaría melquita. Los melquitas eran los cristianos que seguían al patriarca de Constantinopla, ya siendo súbditos del mundo islámico de los otomanos. De ahí, por ejemplo, que cuando entramos a San Marcos, aparentemente tenemos una nave principal y unas naves laterales, pero en realidad sobre las naves laterales tenemos unas tribunas de unas dimensiones notables, muy alejadas de las tribunas minúsculas que hoy podemos observar en las iglesias de la cristiandad latina, donde esas tribunas en muchos casos han quedado como espacios marginales. Aquí en Venecia, estas tribunas seguían guardando el recuerdo de la necesidad de separar hombres y mujeres, y las tribunas superiores eran auténticos gineceos para estas mujeres. O el hecho de que toda la estructura muraria tiene que ser soporte del texto bíblico, del texto evangélico, pero a un grado muy superior al que podemos conocer en la cristiandad latina. Y no es que las imágenes que estemos viendo aquí sean de las sucesivas restauraciones de la iglesia de San Marcos, recordemos, construida inicialmente en el 828, pero rehecha en 1063 y con ampliaciones en el siglo XIII y en el salto del siglo XV al XVI, sino que, de nuevo, vinculados a ese mundo ortodoxo, todos los principios teológicos dogmáticos que animan ese mundo ortodoxo tienen que estar reflejados sobre los muros, en aquella idea de que el fiel cuando entra quizás no entienda las imágenes, pero acepta el mensaje evangélico, el dogma que esas imágenes están queriendo transmitir. Pero además, con la importancia de la cúpula, por supuesto que en la cristiandad latina tenemos iglesias con cúpula, cúpulas que por lo general suelen situarse sobre los cruceros, pero aquí, en este mundo veneciano vinculado al bizantino, las cúpulas se multiplican, porque la cantidad de espacios significativos, que son los que están debajo de esas cúpulas, se multiplican en estas liturgias orientales más complejas que las propias del mundo romano. Y claro, esa gran cantidad de estructuras arquitectónicas se convierte en una pluralidad intensa de soportes para transmitir todo ese mensaje dogmático.
Ojo, no estamos aquí tratando de entender cuál es ese mensaje que nos quieren contar en San Marcos de Venecia. Habrá tiempo de volver a San Marcos y expandirnos en la explicación iconográfica. Lo que hoy queremos es hacer entender que al entrar en San Marcos no estamos entrando en una iglesia católica habitual del mundo medieval como las que podemos ver en el resto de Italia y por supuesto en el resto de la cristiandad occidental, en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, sino ante una iglesia que, por ser Venecia, ese hito de los mercaderes, pero también de los conquistadores que ocupaban el Mediterráneo oriental, sus notabilísimos vínculos con Bizancio quedaron claramente reflejados en su construcción religiosa, sobre todo en esta, que es la principal, que es la de San Marcos en Venecia. De modo que entendámoslo, cuando entramos a San Marcos, si bien hoy se ha podido ajustar incluso la liturgia posterior al Vaticano II, fue concebida no para la liturgia romana, sino para esas singularidades propias de la liturgia de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Y en ese sentido, por ejemplo, el presbiterio aún hoy sigue estando separado de las naves por una estructura construida, bien, por un muro, en este caso combinando madera y fábrica, que es el iconostasio. Ese iconostasio que en el rito oriental se cierra en el momento de la transustanciación. Esto ya no se hace en Venecia, pero el iconostasio permanece. Y ahí tenemos esa gran reja ricamente ornamentada que nos está recordando cómo la Venecia hasta el siglo XVIII seguía manteniendo tradiciones orientales dentro de la cristiandad latina. Pero hay otros elementos ya cuando estamos al interior del presbiterio, puesto que el altar va a quedar situado por debajo de un baldaquino. Por supuesto, como conocemos hoy el baldaquino que tenemos en San Pedro del Vaticano, el de comienzos del siglo XVII, diseñado por Bernini, pareciera que todas las iglesias católicas tienen que contar con un baldaquino y no somos conscientes de que lo de Roma, el baldaquino de Roma, fue una singularidad, una rareza realmente inesperada. Pero que en el mundo oriental, porque la rareza que tenemos en Roma viene de ese mundo de la cristiandad oriental, en el mundo oriental los baldaquinos eran una constante. Es decir, en el espacio más sagrado, que es el presbiterio, hay un espacio aún más sagrado, enaltecido por la presencia del baldaquino, de estas cúpulas interiores, que se sitúan por encima de los altares y de esa manera se enfatiza esa importancia, ese espacio sagrado que simboliza el altar. Un baldaquino que además tiene una decoración escultórica en las columnas que sostienen el baldaquino propiamente dicho, increíbles, y que una vez más nos llevan a esa idea de que la cantidad de mensaje evangélico contenido en la decoración de una iglesia estaba muy por encima de la capacidad que los fieles tenían ya no de entenderlo, sino de poder verlo, de poder aproximarse hasta esta estructura y ahí hacer una lectura detallada de lo que nos querían transmitir. Y sin embargo los artistas, por supuesto llevados por el impulso de los sacerdotes o los obispos, en este caso de San Marcos de Venecia, tenían que reflejar en cada estructura arquitectónica, en cada ornamento escultórico, todo ese mensaje evangélico, porque de nuevo, no importa si el fiel lo ve o lo entiende, lo importante es que el mensaje está incorporado al espacio sagrado y enaltece, le da aún más valor a ese espacio sagrado. Una vez más, volveremos al baldaquino de San Marcos algún día para hacer esa lectura minuciosa de su iconografía. Y para completar toda esta riqueza de la liturgia propia del mundo bizantino, a esas naves con galerías para un uso particular, al iconostasio, al baldaquino sobre el altar, tenemos la pala de oro que hoy curiosamente, con fin de que los turistas paguen para ir a verla, está de espaldas a la nave. En principio sería lo que quedaría por detrás del altar cuando estamos viendo la ceremonia. Hoy no se puede ver, hay que ir directamente. Una pala de oro que es el antecedente de todos esos retablos que ya se sistematizarán a finales de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna en el mundo católico, pero que de nuevo es algo que viene del mundo bizantino, pala de oro, porque tiene que ser un soporte de decoración religiosa de gran riqueza, porque está encima del altar, del espacio más sagrado. En definitiva, entrar en San Marcos de Venecia es sumergirse en un singular espacio de rito bizantino en el mundo de la cristiandad occidental, pero con un añadido más, y es que puesto que la mayor parte del Imperio bizantino, por no decir toda su totalidad, cayó en manos de los musulmanes, muchas de sus iglesias sufrieron
o sus conversiones en mezquitas, o su empobrecimiento por la imposibilidad de seguir generando espacios de lujo vinculados a ese mundo cristiano, de modo que al final, cuando queremos estudiar, queremos conocer cómo funcionaban esos espacios litúrgicos del desaparecido Imperio Bizantino, es en esta singularísima Iglesia Católica de San Marcos de Venecia, que ya digo, lo de católico hay que tomarlo con pinzas, donde mejor podemos comprenderlo. De modo que, más allá de que en el mundo de la Grecia contemporánea han querido recuperar esos espacios viejos del mundo bizantino, es en San Marcos, gracias al nivel de conservación de todo el aparato arquitectónico, escultórico, pictórico, donde mejor podemos entender cómo funcionaban esas liturgias bizantinas. Así que ya tenemos otra razón más para poder extasiarnos en el momento que recorremos esta maravillosa iglesia de San Marcos de Venecia.